Bendiciones, hermanos, amigos, los que me están oyendo en todo lugar. Dios les bendiga. Un gran abrazo, la paz, la misericordia de Dios esté reposando en vuestros corazones. Y vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, un mensaje que lleva por título: El reino de Dios es diametralmente opuesto al reino del mundo. Está basado en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, los dos versículos 14 y 15, donde Jesús dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino predicando el reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. Cuando Cristo dice de que el reino de Dios se ha acercado, es que estamos hablando que aproximadamente hace 2000 años recién el reino de Dios viene a establecerse aquí en la tierra, donde ya viene operando el reino del mundo. Los dos reinos son totalmente diferentes. El reino de Dios va a operar espiritualmente, va a operar dentro de los corazones de las personas. El reino del mundo va a operar con sistemas, con filosofías, con cuestiones legales. Van a ser totalmente opuestos. Eso queremos aclararlo. En alguna oportunidad a Jesús, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, en los versos 20-21, le preguntaron a Jesús dónde estaba el reino de Dios. Y Jesús dijo: helo aquí, helo allá, el reino de Dios está entre vosotros. Lo que estaban preguntando los judíos, ellos querían saber dónde estaba el centro de operaciones del gobierno de Dios. Porque los gobiernos del mundo tienen centro de operaciones que nosotros conocemos como palacio de gobierno, donde viven los presidentes, donde también de ahí salen algunas legislaciones, donde también tenemos establecidos los parlamentos, que de ahí también legislan. Pero son dos cuestiones totalmente diferentes, que pensaban que Cristo había venido a establecer en Jerusalén o en alguna parte de Israel exactamente un lugar físico. Pero el reino de Dios no está en un lugar físico. El reino de Dios trabaja en todo lugar. Pues helo aquí, helo allá, el reino de Dios está en todo lugar, en todo el mundo está el reino de Dios. Ahora, ¿cómo se ingresa al reino de Dios? Sería una buena pregunta. Al reino de Dios, lo está diciendo el mismo Cristo, se ingresa a través de un arrepentimiento sincero de corazón, aceptando a Jesús como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cuando una persona lo acepta a Jesús como Salvador personal, de inmediato ingresa al reino de Dios. Y es obvio que por Rey es Cristo. O sea, nosotros tenemos un Rey. Su nombre es Cristo. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Amén. Él es el Rey de nuestras vidas. Amén. Ahora, decimos que operan de manera diferente. Correcto. Totalmente diferente. Y queremos aclarar que Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, nunca habló del reino del mundo. Nunca se metió con César ni dijo nada del César. ¿Por qué? Porque están operando de diferente manera. El reino de Dios opera con dos leyes, dos mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dos mandamientos operan en el reino de Dios. Cuando vamos al reino del mundo, operan legislaturas que tienen todos los países que tenemos que respetar. Nunca Jesús dijo que irnos en contra de las legislaturas. Jamás dijo eso Cristo. Ni el apóstol Pablo. Más bien el apóstol Pablo dijo que había que someternos a las autoridades que tenemos actualmente. Y que cualquiera que se oponía a la autoridad puesta por Dios, a Dios resistía. Por eso hay que entender. También Jesucristo, aclarando las dos cosas, dijo bien claro: hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Está muy claro el asunto. El César trabaja con las legislaciones, trabaja con un sistema, Dios trabaja con otro sistema.
Aparte de las leyes, están reguladas nosotros con principios divinos que están establecidos. Ahora bien, por ejemplo, a veces he escuchado decir a algunos hermanos, si ingresara un presidente al Estado, sería mejor la nación. Pues vamos aclarando. Supongamos que un presidente ingresara a la nación. No podría legislar, por ejemplo, vamos a condenar a todos los chismosos con 2 años de cárcel. ¿Cómo se sabe quién es chismoso? ¿Me entiende? Meteríamos preso a todo el mundo casi, ¿me entiende? Entonces, vamos a legislar 2 años para todo lo que codicien el carro, la mujer de los vecinos. No se puede legislar de esa manera, o sea, a veces no se está entendiendo este asunto, que son totalmente diferentes. No se va a poder legislar si algún presidente quisiera cristianamente gobernar. Eso queremos que usted entienda, porque están trabajando totalmente diferente. En eso queremos ir aclarando muchas cosas que a veces cuando la iglesia ha querido opinar, decir algo, hermanos, estamos muy lejos de lo que Cristo estuvo haciendo aquí en la tierra. Lo que sí queremos aclarar, que cuando vemos aquí a Jesús, es que Jesús trabaja fuertemente oponiéndose y criticando al sistema religioso de los fariseos y los saduceos, que es totalmente diferente. No hay que confundir que no es gobierno los fariseos. Y lo que nosotros observamos a veces dentro de nuestras iglesias es que encontramos ese espíritu de fariseo en las iglesias, que lo hacemos de policía de los hermanos. Como que si Dios necesitara una ayuda de parte de nosotros y nosotros queremos controlar a los hermanos, controlar a las personas, poniendo algunas doctrinas humanas que vamos a Colosenses, Pablo cuando le escribe a la iglesia de Colosa, por favor todos con Colosenses, le va a aclarar Pablo a la iglesia de Colosa en el capítulo 2, en el versículo 20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejen, no gusten, ni aun toquen, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, escuche bien, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No se puede legislar contra la carne. Se puede sacar, vamos a poner una legislatura, ¿me entiende? Contra el chisme, contra la fornicación, contra la mentira, contra una serie de cosas. No se puede legislar. Entonces el reino de Dios, más bien ahí trabaja, porque el reino de Dios trabaja en el ser. En el ser. El problema está en el ser de las personas. El reino de Dios trabaja mejor que el reino del mundo en ese sentido. Uno ingresa al reino de Dios y empieza a encontrar en las Escrituras lo que ahora quiere Dios, cómo se viva en su reino. En el reino de Dios impera el amor. Dice, hay que amarnos los unos a los otros. Impera la paz. Que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Ninguna ley, a partir de ahora vamos a legislar, todos los peruanos tienen paz. Y el que no sea amoroso, 4 años preso. No se puede legislar. Eso no se puede hacer. Eso solamente lo puede hacer Cristo en nuestros corazones. Por eso que el reino de Dios trabaja en las personas. La legislación trabaja sobre actos fuera de las personas. 2 cosas muy diferentes. Y jamás ningún político va a poder cambiar a un ser humano. Ninguna religión lo va a poder hacer. Así una iglesia ponga estatutos que no hay que hacer tal o cual cosa.
A veces la gente tiene más miedo a lo que la vergüenza, porque hay iglesias que disciplinan públicamente. No estamos de acuerdo nosotros con eso, por si acaso. Presenta a una persona, jamás hizo Jesús eso. Cuando le trajeron a la mujer en pecado, en el mismo acto de adulterio, yo siempre digo, ¿por qué no trajeron al hombre? ¿Por qué nomás trajeron a la mujer? Si la mujer es adúltera, el hombre también es adúltero. Era obvio que habían traído a los dos. Entonces también entiendo que a veces en las legislaciones religiosas, a veces hay acepción de personas, ¿no? Cuando son los familiares de los grandes líderes, ahí no pasa nada. Pero si un miembro de abajo hace algo, inmediatamente agarra una condenación. Eso hay que tener que ser más justos. Pero entonces sigamos. Le dicen a Jesús, la ley dice que esta mujer tiene que morir apedreada. ¿Y Jesús qué dijo? El que esté sin pecado, arroje la primera piedra. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios trata con seres humanos. Entonces, al final de cuentas, de una u otra manera, nosotros estamos en pecado frente a Dios. Ante una santidad total que es Dios, nosotros siempre vamos a cometer algún otro error. Estamos en un proceso de santificación todos nosotros. Pero por eso aquí los principios de Dios son otros. Aquí Dios, por ejemplo, en Proverbios 16:6 me dice que el pecado se corrige con verdad y misericordia. Empiezan los principios divinos a trabajar dentro de la iglesia. Porque al final todos somos pecadores, pero nosotros trabajamos con verdad y misericordia. O sea, la misericordia es el balance de la verdad. Más allá Pablo dice, considerándote a ti mismo, no vaya a ser que tú también seas tentado con lo mismo. ¿Me comprende? La iglesia no está para aplastar las personas que caen. La iglesia está para levantar a cualquier hermano. Por otro lado, nosotros hemos empezado a legislar dentro de las iglesias, que eso es lo más triste, y a poner sistemas que no aplican, porque solamente aquí hay 2 mandamientos, no existen 3. El resto son principios y consejos. Entonces, la iglesia debe trabajar sobre los 2 mandamientos, porque cuando nosotros amamos al prójimo como a nosotros mismos, nunca le vamos a hacer daño a nadie. Pero primero, estemos concentrados en que el Señor, el Espíritu Santo, está trabajando dentro de nuestras vidas. Está bregando. Si usted, si yo, si una persona pleitista, yo voy a tener que trabajar con esto. No hay una legislación afuera sobre eso. Pablo dijo bien claro que nosotros debíamos dejar toda gritería, malicia, maledicencia. ¿Me entiende? Tampoco se puede legislar sobre eso. Solamente que yo tengo que, con el dominio propio que Dios me ha regalado, yo tengo que ser otro ciudadano. Yo tengo que ser otra persona, una persona de bien. Si hay una persona que era chismosa, pues tiene que dejar de ser chismosa. Y no necesitamos estarle controlando. El Espíritu Santo le va a redarguir a esa persona para que vaya haciendo los cambios. Entonces no necesitamos policías dentro de la iglesia que anden investigando la vida de los hermanos, porque para eso no han constituido la iglesia. A la iglesia la han constituido para dar amor, para ayudar, para bendecir, para perdonar, para levantar, para sobrellevarnos los unos a los otros. La iglesia está puesta para eso. Y no solamente dentro de nuestra vereda, sino fuera. Debemos compadecernos de los vecinos. No estamos aceptando lo que hacen, pero a mí no me han mandado a ser juez de ellos. El juez se llama Jehová de los ejércitos. Y Jesucristo es el Salvador. Entonces, el reino de Dios está operando diametralmente en oposición al reino del mundo. Cada día nosotros debemos ir trabajando más en hacer los cambios necesarios para ser buenos ciudadanos del reino de Dios, que eso es lo que Dios está deseando de su iglesia. Para eso vino Cristo, a establecer la iglesia. La iglesia empieza a vivir
conforme a la voluntad de Dios establecida en las Escrituras. ¿Tiene principios? Claro que tiene principios. Uno de los principios, ¿cuál es? Jesús lo dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir. La iglesia ha quedado para servir a la comunidad. Y servir con los talentos que tenemos, servir con el dinero que tenemos, servir con el tiempo que tenemos. Para eso quedó la iglesia. Otro principio: hay que dar para recibir. Son principios que tenemos. Cuando también otro principio que vemos en las Escrituras es: cuando repartieron los talentos, la persona que no produjo y vino con un talento, dije: quítese ese talento y denle al que tiene más talento. Entonces, lo que observamos aquí es lo siguiente: si usted no desarrolla el talento que Dios le ha regalado a usted, usted no lo desarrolla para hacer un mejor servicio para la gloria de Dios, entonces probablemente le quiten el talento que tiene y se lo den a otras personas. Ahí cuando empezamos a criticar por qué esa persona tiene más, por qué esa persona tal y cual cosa, es porque esa persona maneja mejor los talentos y produce más que nosotros. La idea de Dios es que nosotros avancemos para hacer servicios de excelencia. Para eso quedó la iglesia, nunca para meternos con el sistema. Repito, Jesús ni Pablo se metieron con el sistema, jamás. No criticaron al sistema, no dijeron el César hay que rebelarse, no, porque los dos reinos trabajan diferentes, hermanos. Entonces, que Dios me les bendiga. Seamos buenos ciudadanos del reino de Dios. Que Dios, esta palabra, y estudie más las Escrituras sobre este punto, y usted va a observar que el reino de Dios trabaja totalmente diferente para todos nosotros. Que Dios los bendiga a todos. Un gran abrazo y nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones. Permiso.